invitados, directores de escuelas preparatorias, compañeros maestros, apreciables estudiantes y a quienes nos reciben por vía internet a través de la página web de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy buen día para todos ustedes. A nombre del maestro en Ingeniería Industrial José Crescencio Castillo Saravia, director de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, les brindo la más cordial de las bienvenidas a este relevante evento en que se expondrá una conferencia por el doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, que abordará un tema de apoyo para maestros y alumnos de la materia de problemas éticos del mundo actual y ciencias sociales, dentro del segundo ciclo de conferencias programadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Es un privilegio presentar a ustedes a las honorables autoridades e invitados que nos acompañan en este acontecimiento. Nos engalana con su presencia el maestro Alejandro Galván Ramírez, director de estudios de nivel medio superior de nuestra universidad. Bienvenido. Me complace anunciar la presencia del profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Destaco la grata presencia del doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, socio de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, asesor de la Junta Directiva y conferencista del día de hoy. Bienvenido, señor. Con un gusto muy especial, damos la bienvenida a una distinguida dama, la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizo, esposa del doctor Sócrates Cuauhtémoc. Con orgullo les presento al anfitrión de este evento, el ciudadano director de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, el maestro en Ingeniería Industrial José Crescencio Castillo Saravia. También nos acompaña el secretario general de este organismo estatal, el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. De la misma sociedad también está presente el licenciado Raúl Homero Collins Treviño, tesorero. Con beneplácito resalto la presencia a distancia de directores y maestros de otras dependencias universitarias de nivel medio superior. Gracias por acompañarnos. Para dar un mensaje de bienvenida a los presentes y a quienes nos siguen por vía electrónica, viene ante ustedes el maestro en Ingeniería Industrial José Crescencio Castillo Saravia, director de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón. Bien, pues muy buenos días. Para nosotros es un privilegio, en verdad, el tener como sede este auditorio, este recinto universitario de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón. Y aprovecho para saludar a las autoridades que nos acompañan, encabezadas en este caso del maestro Alejandro Galván Ramírez, director del nivel medio superior. Muchas gracias por tu presencia. Igualmente aprovecho para enviar un saludo desde este recinto a nuestro señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez. Igualmente, pues es un privilegio contar con todos los miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Muchas gracias por acompañarnos y en este caso encabezados por el profesor Arturo Delgado Moya. Muchas gracias por su presencia. Y obviamente la bienvenida y el privilegio de contar con el doctor Sócrates Rizo García. Muchas gracias, va a ser un deleite seguramente el escucharlo. Igualmente saludo a la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizo. Muchas gracias también por su presencia y sobre todo a todos ustedes, jóvenes alumnos de esta preparatoria, junto con todos los maestros de la especialidad o del área de historia. Jóvenes, sobre todo
¿Por qué es un privilegio? Ustedes deben de saber, y algunos maestros de la nueva generación, que el doctor Sócrates Rizo García es una persona muy importante para nosotros, para la historia del Álvaro Obregón. Ustedes deben de saber que este plantel, Unidad Monterrey, antes Unidad Churubusco, tiene 16 años de historia apenas. Nuestra Álvaro Obregón, 81 años de historia allá en nuestro edificio de Félix U. Gómez y Madero. Pero ¿por qué viene este comentario? Porque precisamente en esos años donde iniciamos en este plantel fue gracias a la visión de nuestras autoridades de gobierno y de la misma universidad. Y en ese entonces era gobernador del estado el licenciado, ahora doctor, Sócrates Rizo García. Por lo tanto, es un privilegio, en verdad, el tenerlo aquí con nosotros. Es una pieza fundamental e importante para la historia de nuestra Álvaro Obregón. Y pues ahora, en su 81 aniversario de nuestra institución, pues bueno, el contar con el privilegio de la presencia del doctor Sócrates Rizo García. Y podemos ver un poquito estas pinturas. Yo le comentaba ahorita que esto es muy representativo para nosotros. Son obras realizadas por nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, pero son motivos de los vitrales ubicados en Félix U. Gómez y Madero. Y estos representan el esfuerzo y trabajo. Esa es la esencia del Álvaro Obregón, el esfuerzo y trabajo. Con ello queríamos dar cabida a la mano de obra calificada de los años 30, de 1930. Y aún sigue siendo vigente, pero ahora falta algo más, porque no solamente es la mano de obra calificada lo que necesitamos, es la mente de obra calificada. ¿Sí? Por lo tanto, la mentefactura es necesario. ¿Y por qué viene este comentario? Porque no solamente es la especialidad técnica lo que nos debe forjar, también debemos de tener conocimientos de la historia, de la química, de la física, matemáticas. Y es por eso que yo agradezco a toda la sociedad nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística que nos permitan estar aquí en este recinto, porque seguramente con la plática del doctor Sócrates Rizo vamos a aprender mucho más. Sin mayor preámbulo, yo los saludo, les doy la bienvenida, mucho éxito y gracias. Enseguida tendremos la participación del profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, quien se dirige a ustedes para informarnos sobre este evento. Muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos reiterar un concepto que hemos estado expresando en todas las preparatorias que nos reciben, de acuerdo con un convenio entre la Sociedad de Historia y el señor rector, doctor Jesús Anser, para que los estudiantes y profesores de preparatoria reciban conferencias de apoyo a los cursos que están desarrollando por semestre. En esta ocasión cerramos un ciclo de conferencias de México siglo XX, con la conferencia magistral del doctor Rizo, que ya decía el maestro Castillo, fue un impulsor de este terreno y de este edificio tan hermoso que tienen ustedes. Pero ¿cuál es el interés del señor rector con el cual compartimos estas conferencias de apoyo? La importancia que tiene en la formación de los jóvenes estudiantes del conocimiento histórico. Para nosotros somos unos convencidos de que en la medida en que tengamos conocimientos de nuestra historia, tenemos un pensamiento que nos unifica, que nos identifica con los personajes, con los acontecimientos, con los ideales que se han dado en la historia y que no debemos olvidar de que después de los acontecimientos de 1910, por ejemplo, las instituciones que se crearon son las que nos han dado educación, la Secretaría de Educación Pública en el 21, los centros de salud, el Seguro Social, la salud pública, eso también ha sido muy importante.
crear empleos, que esto fue una preocupación de los gobiernos de la revolución, pues también este tipo de conocimientos deben tenerlo nuestros alumnos. Así pues, deseamos que los estudiantes y profesores de preparatoria reciban estas conferencias como una forma de ampliar el conocimiento, de consolidar algunos datos que ya se tienen, adquirir nuevas ideas y nuevos conocimientos para que sea el pensamiento histórico el que nos dé un pensamiento social que nos identifique a unos y a otros los mexicanos. Deseamos pues que esta vida estudiantil que ustedes llevan en las preparatorias de la universidad mañana se traduzca en profesionistas que saben historia de México, que conocen sus instituciones y que defienden a nuestro país como parte de su vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Arturo Delgado Moya por sus palabras. Antes de ceder el micrófono al doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García para que inicie con su conferencia titulada El Milagro Mexicano, me permito hacer referencia de algunos aspectos de su extensa formación académica y amplio desempeño profesional. Es originario de Linares, Nuevo León, casado con 3 hijos y una nieta. En lo referente a sus estudios, hizo su licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente realizó estudios de maestría en Economía en el Colegio de México y enseguida una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Chicago con las especialidades de Economía Internacional y Desarrollo Económico, y también fue Visiting Scholar en la Universidad de Harvard de 1996 a 1998. En su experiencia docente, ha impartido clases en maestría tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo León como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la Universidad de Duke de Carolina del Norte, participó como Visiting Professor en las clases de maestría de Evaluación Social de Proyectos y Federalismo Fiscal. Entre sus publicaciones cuenta con artículos, ensayos sobre política económica. La revista de la Sociedad de Historia de Nuevo León le publicó recientemente un estudio sobre economía política desde el despegue económico del porfiriato hasta el error de diciembre de 1994. Su vida profesional como economista la desarrolló en la Administración Pública Federal y participando como consejero de varios bancos y comisiones nacionales de fomento. Fue jefe de asesores de Nafinsa, director de política hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director general de programación económica de la Secretaría de Programación y Presupuesto y director general de política económica y social. Actualmente se dedica a la consultoría económica y la administración pública, habiendo terminado recientemente un estudio para el gobierno de Honduras sobre descentralización y fortalecimiento municipal. Su experiencia de gobierno y representación legislativa empieza en 1985 como diputado federal, como presidente municipal de Monterrey y concluye en 1996 como gobernador del estado de Nuevo León. Durante su gestión participó en la descentralización educativa, incorporó los sistemas de calidad total a la administración pública y el presupuesto por programas. Dentro de los proyectos estratégicos destacan la construcción del Museo de Historia y la construcción de la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ustedes, el doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García. Solicito amablemente a los integrantes del Presidium ocupar un lugar al frente de este auditorio para que escuchen la conferencia. Adelante, doctor. Gracias. Muy amable. Muy distinguidas autoridades universitarias y de mi querida Sociedad de Historia, gracias por tan generosa presentación.
Déjenme empezar por decirles que tengo muy gratos recuerdos de la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Recuerdo particularmente aquella ocasión que fui a visitar a esta importante institución allí en Félix U. Gómez y Calzada, por invitación de un gran rector, Manuel Silos, y ahí me reunió, no sé, quizás serían 100, pero parecían 500 estudiantes que solicitaban un terreno para ampliar la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Y era tal el ánimo de los estudiantes y que no me quedó otra más que públicamente aceptar y posteriormente firmar la cesión de derechos de esto que era un terreno estatal y se convirtió en un terreno de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y veo que ahora han crecido, que tienen nuevos programas, nuevo ánimo, y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Permítanme avanzar en la siguiente lámina y aquí queremos hacernos algunas preguntas básicas sobre este tema que le hemos llamado el milagro económico. ¿Qué época les ha tocado a ustedes vivir? Para tratar precisamente de ubicarnos en esto que vivieron, pues quizás no sus padres, pero sí sus abuelos, pero es importante tomarlo en cuenta. Pero nos interesa saber por qué es interesante estudiar este período de éxito económico que algunos le han llamado de milagro económico y comprende de 1940 a 1970. Pero nos interesa analizar, bueno, ¿cómo podemos medir el éxito económico? Vamos a verlo con detenimiento. Y analizar, bueno, qué factores o por qué hubo tanto éxito económico en esas épocas, en esas 3 décadas, sobre todo comparado con lo que estamos viviendo en los últimos años. Y, bueno, se antoja también la pregunta, bueno, ¿por qué si fue tan exitoso esos 30 años, qué pasó? ¿Por qué no continuó? ¿Por qué se agotó ese modelo económico? Y la última pregunta que quisiéramos contestarnos es, bueno, si hubo buenos resultados en aquel entonces, ¿será acaso posible volverlos a replicar o aplicar en los nuevos tiempos? Veamos, en principio, pasamos a la siguiente. A ustedes creo que tienen que 17, 18, algunos un poquito más, un poquito menos, 16. Les tocó vivir la época de crisis económica. Muchos de ustedes nacieron en 92, algunos en 93, 94, hay algunos jovencitos todavía en 95. Bueno, en el 95 se registró la peor crisis económica que habíamos tenido, derivada de algo que se le ha llamado el error de diciembre, que ocurrió precisamente 20 y tantos de diciembre de 1994, en el primer mes de gobierno de Ernesto Zedillo. Y 95 fue un año particularmente agudo, donde había desempleo, inflación, altas tasas de interés, la gente no podía pagar sus hipotecas, perdía sus casas, perdía sus carros. Esa fue la situación de 95 y todavía 96, y hubo un periodo de austeridad, de ajustarse el cinturón. Pero también les ha tocado a ustedes la crisis alimentaria, ese aumento tan feroz que tuvimos de los precios de los alimentos del 2006 al 2008. Y por si fuera poco, se viene la crisis del 2008, todo este problema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que te quiebran los bancos, que el problema que se transfiere también a Europa. Y sin duda la situación que estamos viviendo en estos momentos de crisis financiera en Europa y también en Estados Unidos por los elevados niveles de endeudamiento. Esa es quizás la época que les ha tocado a ustedes vivir. Por eso nos interesa regresar un poquito hacia este otro periodo, no, uno atrás. Bueno, ¿por qué es interesante estudiar este periodo de 1940 al 70? Bueno, por principio, para quienes se interesan en la historia, siempre es alentador, ¿verdad?, recordar, algunos de nosotros recordamos en nuestras épocas de jóvenes y de cuando empezábamos a estudiar economía, cómo en América Latina decían,
hay que ver a México, es el ejemplo a seguir. Fíjense ustedes cómo está teniendo éxito económico. Y así como hoy decimos, oye, vamos a ver qué está haciendo Brasil y tratar de imitar lo que está haciendo Brasil. En aquellas épocas, en aquellos 30 años, sobre todo los últimos 20 años del milagro económico, nos veían y venían a visitarnos a México para copiar qué es lo que estábamos haciendo bien. Entonces, ante tantas noticias negativas en lo económico que han tenido ustedes, siempre es grato recordar aquellos tiempos y quizás tratar de aprender algo sobre lo que se hizo en ese entonces. Vamos a la siguiente. Pero aquí cabe una pregunta. Bueno, si estamos hablando de éxito económico, ¿cómo lo vamos a medir? No se trata nada más de platicar de algunas anécdotas. Y bueno, los economistas tenemos a veces algunos esquemas medios complicados para hacerlo, pero déjenme ponerlo en términos más sencillos. Yo creo que una de las fórmulas o de los indicadores, de los datos, ¿verdad?, que podemos usar es cuánto estamos produciendo, cuánto producen en la industria, en el campo, en el turismo, cuántos empleos se generan. Y eso lo medimos a través de un indicador que se llama Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los valores de producción final que se hacen en la economía en el territorio mexicano. Eso es lo que comúnmente, y ustedes lo dirán con frecuencia en los medios de comunicación, es el Producto Interno Bruto, o en pocas palabras abreviado el PIB. Es una variable muy importante de éxito económico. Pero también nos interesa saber qué ha pasado con los precios, qué ha pasado con la inflación, porque detrás de la producción, al aumentar la producción, aumentan los ingresos también. La gente se espera que gane más salarios, utilidades, intereses, rentas, pero nos interesa que esas rentas no sean deterioradas por la inflación. Y aquí usamos precisamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un promedio que se saca, lo saca el Banco de México, de los precios de una canasta, 200 o 300 artículos, que es representativa de lo que está pasando en el país. Y desde luego nos interesa saber qué ha estado pasando con los salarios. No solamente el salario nominal, sino cuál es el poder de compra real, qué tantas cosas podemos comprar con nuestro salario. De esa manera nos interesa también el problema de la equidad. O sea, la economía podría estar creciendo y que hubiera un mayor Producto Interno Bruto, pero hay ciertas circunstancias en que esos ingresos se van solo para los ricos y no para los pobres. Entonces nos interesa saber cómo se distribuye el éxito económico, si estamos logrando un reparto más equitativo o no de ese éxito económico. Veamos una primera gráfica. Aquí tenemos lo que ha pasado en ese indicador que hablábamos, el Producto Interno Bruto, el total de la actividad económica. Para simplificar, lo estamos poniendo por décadas. Vean ustedes que va desde del 41-50, la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas, para poder comparar y para poder ubicar en dónde está esta etapa que se le ha llamado el milagro económico. Aquí, como ustedes saben, en este eje vertical estamos midiendo un incremento porcentual. O sea, ¿cuánto se incrementa porcentualmente el Producto Interno Bruto de un año a otro? Normalmente, cuando ya hablamos de 6, 7, 8%, estamos hablando que hay un gran crecimiento económico. Aquí vemos precisamente promedios por década. O sea, sacamos el incremento porcentual de cada año durante 10 años, lo sumamos, lo dividimos entre 10 y sacamos el promedio anual de crecimiento del PIB. Esto precisamente para simplificar las cosas. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Esta es la historia de la economía desde 1950 hasta
el año pasado, hasta 2010. Y aquí vemos que son 4 décadas de alto crecimiento económico. Alto crecimiento económico es 7, 8%. Ahora en los nuevos tiempos, China crece a veces hasta el 10, al 11%, la India está creciendo también, Brasil está creciendo mucho. Pero en estas épocas estamos hablando que en promedio, fíjense ustedes, estábamos creciendo arriba del 6% anual, lo cual es una cifra importante, porque la población, vamos a decir que crecía en ese tiempo al 3%, estamos diciendo que en promedio la gente tenía cada vez más ingresos. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Pues ha habido algunos problemas que se salen fuera del ámbito de esta charla, pero déjenme decirle que en este año, particularmente, esta década, no la estamos considerando dentro del período del milagro económico. ¿Por qué razón? Porque esta época coincide dentro de esos años con el primer auge petrolero que tuvimos. Fue en la época de López Portillo. Todavía no nacían ustedes, pero sus padres sí les han comentado con aquella famosa frase de López Portillo, cómo hay que administrar la abundancia. Cuando se descubrieron muchos pozos petroleros, el precio del petróleo estaba muy alto, teníamos muchos dólares, y entonces se hablaba de que México ya había entrado a la abundancia y que el problema era cómo administrar bien esa abundancia. Por esa razón no lo podemos considerar como parte del éxito económico. Cuando hablamos del éxito económico o del milagro económico, estamos hablando de un esfuerzo interno, que se hicieron bien las cosas, ¿verdad?, que era un crecimiento sostenido, con una inflación moderada, que crecía el empleo, que crecían los salarios, por razones propias de la acción que el gobierno realiza junto con los particulares, y no tanto porque viene por una bendición externa que aumentó el precio del petróleo o descubrimos mantos petroleros. Por eso estamos ubicando el milagro económico en estas 3 décadas, de 1950 a 1970. Pero decíamos, vamos a la siguiente, que no basta con crecer, necesitamos que no haya tanta inflación. Y aquí combinamos, en rojo está el crecimiento está en azul y inflación está en rojo. Vean ustedes que en estas 3 décadas se mantiene una inflación decreciente, que es la que está en rojo, y un crecimiento sostenidamente elevado. Sin embargo, ya en los 80s, que es la época de Echeverría y López Portillo, tenemos un problema de inflación creciente, desequilibrios, déficit en las finanzas públicas, y por esta razón esta década no la incluimos como de éxito económico. Pasamos al siguiente. Para ubicar un poco los periodos, aquí tienen ustedes más o menos del 40 al 70, recuerden ustedes, en el 40 estamos hablando de Ávila Camacho, 46 Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines en el 52, López Mateos en el 58, Díaz Ordaz en el 64. Echevarría empieza en 1970. Pasamos a la siguiente. Lo que comentábamos, la siguiente, si quieren. En esta época del milagro económico, estamos hablando de 2 etapas. La primera, en donde el crecimiento era elevado, se generaban más empleos, aumentaba el ingreso, pero la inflación era moderada, alrededor, aquí era entre el 10 y el 15%. Pero tenemos un periodo particularmente interesante, que es a partir del 55 hasta aproximadamente el 70, que la inflación fue muy reducida. A este periodo se le conoce como la etapa del desarrollo estabilizador. Fue la época en que tuvo una gran participación un paisano mío de Linares, Rodrigo Gómez, que fue precisamente el director del Banco de México, el Banco Central, ¿verdad?,
cuando se controlaban muy bien las finanzas públicas y había una intervención prácticamente independiente del Banco de México e influía precisamente para que los precios fueran estables. Es un periodo muy interesante, el periodo precisamente del desarrollo estabilizador del cual seguiremos hablando. Pasamos a la siguiente. Pero nos interesa no solo que hubiera más producción, que crecieran los productos industriales, que hubiera más industria siderúrgica, más carros, ¿verdad? Más productos alimenticios. Nos interesa, para hablar de éxito, saber qué estaba ocurriendo con los salarios, para no caer en una situación en la que el aumento en la producción y los ingresos se vaya solamente a las utilidades o a los intereses. Y aquí tenemos algunas cifras, aunque parciales, nos indica qué estaba pasando con los salarios, sobre todo en la etapa del desarrollo estabilizador. En ese tiempo, los salarios se revisaban cada 2 años. Actualmente es cada año. Y hubo una época, cuando había mucha inflación, que se revisaban cada 3 meses. Cada 2 años se revisaban los salarios mínimos. Y en ese tiempo los salarios mínimos tenían un significado relevante. Aquí lo que tenemos es, aquí tenemos en esta columna, ¿cuál es el salario? ¿Verdad? Aquí hay un índice de precios. Y entonces, para sacar una cantidad en términos reales, o lo que los economistas llamamos deflacionada o deflactada, dividimos lo que tenemos como salario nominal en pesos y centavos, lo dividimos entre un índice de precios. En el primer año el índice es 1, por una simple regla de 3 simple, lo hacemos igual a 1, y de ahí en adelante va creciendo ese índice que nos indica que los precios van subiendo. De esa manera sacamos en la tercera columna lo que conocemos como el salario en términos reales. Y aquí, cuando hablamos los economistas de términos reales, no nos referimos a que sea real o imaginario, sino a que está descontado el efecto de la inflación. El salario real nos mide el verdadero poder de compra que tienen los salarios. Y eso lo graficamos acá. Pueden darse cuenta cómo durante ese periodo estuvieron subiendo los salarios mínimos reales. Aquí hay una disminución porque es el año en el que no aumentan los salarios, al año siguiente sí aumentan. En conclusión, ¿qué pasó? Aquí dice precisamente de que el salario mínimo real, ¿verdad?, que era de 17 pesos en el 64, alcanzó 25.76 pesos, lo que significa un aumento de 44% en 8 años. Pero nos interesa también, vamos a la siguiente por favor. ¿Qué estaba pasando con los niveles de pobreza? Y aquí recuerden de que hay varias formas de medir la pobreza, pero yo me voy a concentrar en esta línea roja que tiene que ver precisamente con lo que se conoce como pobreza extrema, pobreza alimentaria, es decir, aquellas familias que tienen apenas, en el mejor de los casos, lo que ganan les alcanza para alimentarse y no tienen suficiente ingreso para otro tipo de gastos, solo para lo alimentario. Aquí vemos efectivamente que en las primeras etapas de ese periodo del milagro económico, los niveles de pobreza subían. De hecho, aquí tenemos que había 64%. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, en este año, que es 56, que el 64% de la población estaba en pobreza extrema, o sea, apenas si le alcanzaba el dinero para comer. Pero vean cómo se va reduciendo sistemáticamente los niveles de pobreza hasta 1968. Aquí no tenemos datos para todos los años, pero cuando menos vemos que en esta etapa del milagro económico se va reduciendo los niveles de pobreza. Y fíjense ustedes que llegamos a una cifra de alrededor del 25%, y esta cifra con altas y bajas más o menos se ha mantenido. Aquí en el 2008 era 18%,
pero en el 2010 otra vez subimos al 20%. O sea, del 68 al 70 para acá, no es mucho lo que hemos bajado en cuanto a la pobreza extrema. Entonces, aquí podemos concluir que efectivamente podemos hablar en esas 3 décadas, de 1940 a 1970, de un desempeño exitoso de la economía mexicana. Y ahí nos preguntamos, bueno, fue exitosa porque aumentó la producción, aumentaron los salarios, aumentaba el empleo, bajaba la pobreza extrema, inclusive hay algunos indicadores que hoy no voy a tocar, pero mejoró la distribución del ingreso, sobre todo en la segunda etapa. Pasamos a la siguiente, que es la penúltima. Bueno, ¿qué hicimos bien o por qué? ¿O fue cuestión de suerte? ¿O por qué había ese milagro económico que tanto se admiraba en América Latina? Quizás la primera factor que podemos destacar tiene que ver con la protección del mercado interno. A las industrias que estaban haciendo en ese tiempo se les protegía. ¿Cómo se les protegía? Evitando que entraran importaciones de Estados Unidos. Si ustedes iban a producir automóviles, ¿verdad?, refrigeradores, televisores, no se permitía que se importaran de Estados Unidos. Entonces, si ustedes eran los productores locales, tenían la posibilidad de subir el precio. Y aquí un televisor podía costar 5,000 pesos, aunque en Estados Unidos costara 1,500, ¿verdad? Pero no podían entrar. Se necesitaba un permiso, y una vez que obtenían ese permiso para importarlo, se necesitaba pagar tarifas. Esa política se conoce en economía como una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Es decir, en lugar de importar productos baratos, los produzco aquí en México, estimula la producción, aumenta las utilidades, y este es un argumento que se conoce, el argumento de la industria naciente. El argumento es como sigue: vamos a permitir durante algunos años, 10, 15 años, que la industria tenga buenas utilidades, invertirá, mejorará su tecnología y ya después se le podrá quitar esa protección porque podrá competir. Esa era la base de la política industrial. Pero no solo era la política industrial, era también un sistema financiero muy eficaz. Mi maestro Leopoldo Solís lo estudia y lo describe muy bien en sus libros. Y ese sistema financiero, los bancos que teníamos, propiciaban un ambiente muy favorable para que la gente ahorrara. Había ahorro suficiente, ahorro auténtico, y ese se canalizaba al gobierno y a los particulares, sin necesidad de recurrir a presiones inflacionarias. Y además había un nivel reducido de endeudamiento externo. México empezó a endeudarse a mediados del sexenio, desde principios del sexenio de Luis Echevarría, por una serie de restricciones. Pero había en ese sentido unas finanzas públicas sanas. El gobierno gastaba y gastaba más, pero a su vez tenía ingresos y entonces no incurría en presiones inflacionarias. Había unas finanzas públicas sanas. Y el último punto, 4, que no se puede medir fácilmente, pero es algo importante. Le podríamos llamar un nivel mínimo de certidumbre. Para que la economía mexicana mixta, y me refiero mixta porque participa gobierno y particulares, funcione, tiene que haber certidumbre y predictibilidad en las políticas públicas. Si ustedes son inversionistas, están planeando algo para 15 o 20 años, pues necesitan saber a qué atenerse, qué tan cierto es lo que el gobierno les promete, les va a cumplir o no les va a cumplir, y en base en eso hacen sus planes de inversión, de ahorro, de empleo, etcétera. Y yo creo que este es un factor que poco se ha estudiado, pero que es muy importante porque había ciertos niveles de certidumbre que hacía posible que se arriesgaran los inversionistas privados para realizar sus actividades. Esto es muy importante para el éxito que se tuvo en ese tiempo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó? Bueno,
Hay un dicho que dice que todo por servir se acaba, y algo que fue muy exitoso se fue agotando. Desde el punto de vista de la industria, si ustedes son empresarios de automóviles o de acero y tienen un mercado cautivo, bueno, las importaciones, vamos a decir, de televisores, refrigeradores están prohibidas, para ponerlo en términos extremos. Bueno, pues ustedes tienen un mercado cautivo y pueden vender al precio casi que quieran y con una calidad así mediocre. Bueno, el asunto está que se fue distorsionando la economía, fue una indolencia en los negocios, y si además ustedes se juntan con otros empresarios y presionan al gobierno para que siga cerrando las fronteras, para que sigan teniendo un mercado cautivo, pues entonces cada vez vamos a tener más productos de calidad mediocre a precios altos, mientras que en el extranjero están produciendo cada vez productos de mejor calidad y a precios más baratos. Eso hacía precisamente que se frenara el ritmo y el dinamismo. Y aquel compromiso que había de que te voy a proteger, pero dentro de unos 5 o 10 años, pues empieza a innovar, ¿verdad? Empieza a mejorar tu calidad, no se empezó a dar. Entonces eso empezó a generar una serie de distorsiones y de ineficiencias, que fue lo que hizo que se agotara aquel impulso original que generó precisamente el milagro económico. Pero sucedió algo también por el lado financiero y monetario. El gobierno empezó a invertir también en paraestatales, ¿verdad?, que producían carros de ferrocarril, la industria siderúrgica y muchas actividades que tenía. Pero a su vez, para incentivar a la industria, los mismos industriales estaban pidiendo que les vendieran la electricidad barata, el diésel barato, ¿verdad?, la gasolina barata, y eso significaba menos ingresos para el gobierno. El gobierno subsidiaba, había lo que se llamaba en ese tiempo una economía ficción, y eso fue deteriorando las finanzas públicas del gobierno federal. Eso fue precisamente agotando este dinamismo que habíamos tenido. Podemos finalmente decir, ¿se pueden aplicar? ¿Se puede replicar eso? Yo creo que sería inconveniente, sería poco viable pensar que podemos replicar y regresar al pasado. Tenemos un mundo globalizado, hay una competencia internacional, ¿verdad?, hay un gran dinamismo en todos los mercados. Tenemos además un tratado de libre comercio con América del Norte que de alguna forma nos obliga a evitar sistemas proteccionistas. Quizás podemos, en el mejor de los casos, y a hoy precisamente se está discutiendo mucho ese punto, una política industrial más activa, una banca de desarrollo que apoye más a la industria, pero sin duda un componente importante, viento hasta futuro, es la necesidad de cambios en muchas instituciones que se agotaron y además en la necesidad de que haya una política pública que cree certidumbre y que haya eficacia en la acción de gobierno. Muchas gracias por su atención y estoy al pendiente de sus preguntas. Adelante, por favor. Sí. Buenos días. Buenos días. Disculpe, que le quería hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de la estrategia del gobierno federal llamada el Buen Fin? ¿Fuiste de compras el fin de semana? Sí. Bueno, algunos analistas han dicho que eso se ha transformado en algo coloquialmente le llaman tarjetazo. No conozco yo cifras, pero tengo la impresión de que algo está sucediendo en esa dirección.
O sea, se está haciendo uso del crédito, las mismas negocios están ofreciendo, a veces te ofrecen con una gran facilidad tu tarjeta de crédito a 18 meses sin intereses, y vas y te ensartas. Está bien, sí bajaron los precios y fue una medida interesante, pero había que ver si no nos estamos sobreendeudando y dentro de 8 o 10 meses vamos a estar batallando para pagar esa pantalla de plasma que nos compramos y vamos a empezar a tener problemas. Y si ustedes ven las letras chiquitas del contrato que firmaron de la tarjeta de crédito, van a darse cuenta de que eran 18 meses sin intereses si estás pagando a tiempo. Pero si te retrasaste 15 minutos, tienes un interés enorme, que es el interés, y es cosas que le llaman comisiones de cobranza, que a veces son 100, 200 pesos de comisiones de cobranza, no sé por qué, si tú vas ahí a pagar, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Yo creo que aquí salen ganando muchos bancos. Los bancos han tenido problemas para seguir prestando, ¿verdad?, a algunos negocios, porque se han caído algunos negocios, pero entonces hay un exceso de dinero que traen los bancos. ¿A quién se lo van a dar? Pues a los consumidores, a nosotros, a través de la tarjeta de crédito, o se lo dan a las tiendas, para que las tiendas te den a su vez una tarjeta de crédito a 18 meses sin intereses, pero que luego puedes tener algún problema para pagarlo. A ver, aquí la compañera. Disculpe, referente a lo que decía del tarjetazo, y se podría decir que hubo cierto acuerdo, ¿no? Porque se decía de que se iba a adelantar el aguinaldo por lo mismo, el Buen Fin, pero a última instancia no lo hicieron. Ahí, en ese caso, mucha gente ya ahora sí utilizaría lo que es el crédito. Ahí se puede tomar de esa forma, algo así. Pues yo creo que se dan, de hecho el aguinaldo, bueno, se refiere fundamentalmente a quienes trabajan en el gobierno federal, sí, que les iban a adelantar un aguinaldo, creo que todavía no se los adelantan. No. Les iban a dar en finales de noviembre, luego en diciembre, como es normalmente, y luego el de enero, ¿verdad? Pero yo creo que fue un buen momento de promoción de precios, y qué bueno que hubo descuentos importantes, quizás no tan importantes como los que va a haber mañana, pero allá del otro lado. Sí. El llamado Black Friday, sí, ¿verdad?, después del Thanksgiving Day, que ya ven que mucha gente está ahí, que se fue inclusive en sus tiendas de campaña, desde ayer o antier, para alcanzar los descuentos, pero ahí estás hablando de que por $200 te dan un iPad o alguna televisión te la dan en $150, son grandes descuentos. Qué bueno que aquí se hiciera eso sistemáticamente, pero cuidado con las tarjetas de crédito. Es que de hecho lo que son los descuentos me estaban comentando de que realmente se podría decir que no existieron. Que era a ver, platícanos. Es que bueno, me decían de que parecía que subieron los precios y ahora sí le pusieron el descuento. O sea, que era una tipo… O sea, reetiquetaron y luego te dicen, ¿sabes que costaba algo 100? Lo ponen a 120 y dicen, te lo dejo a 100. Algo así pasó. Bueno, yo no ahí está la Profeco. La Profeco debe tener dientes suficientes para castigar si hubo engaños. Y hubo precisamente una mención de parte de las autoridades para castigar a quienes estuvieran engañando de falsos descuentos. Y si hay algún caso de esos, bueno, pues procede ir a quejarse con Profeco, ¿no? Yo recuerdo, déjenme platicarles del 93, a mí me tocó, 93, 94, donde había, le regalaban a uno tarjetas de crédito como si fueran cornflakes. Órale, una y otra, y a la esposa le van 2 o 3, y nos llenamos de tarjetas de crédito, carros a crédito, ¿verdad? Pero todos recordamos lo que sucedió en 1994, en 1995, y los bancos empezaron a quebrar porque los tarjetavientes no pagaban eso. Aprovechemos esa experiencia y veamos las cosas con prudencia. Gracias. ¿Qué pudiera comentarnos acerca del apoyo
Esto es el llamado bono demográfico que en los años anteriores no tenía México y hoy tiene la oportunidad de aprovechar el potencial de los jóvenes. Va a ser un periodo, no sé, dentro de 10, 15 años en donde vamos a tener ese potencial que no vamos a tener posteriormente. O sea, cómo aprovechar precisamente esta circunstancia. Sí, cómo no. Si que regresamos, tengo una gráfica que a lo mejor puede ayudarnos atrás. Efectivamente, cuando hablamos del bono demográfico, hablamos precisamente que en los últimos años, décadas, tenemos que la gente en edad de trabajar se ha incrementado. No, más adelante, más adelante. Ahí. En los 60s crecía mucho la población, había muchos nacimientos. Y entonces la gente en edad de trabajar era poca, ¿verdad? Y en una familia había muchos niños y pocos trabajaban. Entonces había muchos dependientes, ¿verdad? Era una situación difícil, porque pocos trabajaban y muchos comían. Ahora con el bono demográfico tenemos una situación al revés. La natalidad ha empezado a bajar. Vean ustedes que en las escuelas primarias hay cada vez menos niños. Bueno, y la gente en edad de trabajar es más. En una familia hay más gente en edad de trabajar y gente que está desde luego buscando trabajo, y eso genera una capacidad productiva mayor. Pero eso quizás no se ha aprovechado o se ha desaprovechado, porque no basta con que haya más gente en edad de trabajar. Necesitamos que la economía, que las empresas ofrezcan esos trabajos. No basta a veces con estudiar y salir egresado. Eso es muy bueno, aumentar el gasto en educación. Sí, pero necesitamos que la economía responda, porque tenemos oferta de mano de obra. De aquí salen, por ejemplo, una mano de obra muy calificada. Hay una gran inversión en capital humano que se hace, pero necesitamos que de otro lado la economía demande esa mano de obra. Y aquí tenemos, déjenme señalar sobre eso algo que he estado trabajando últimamente. El problema que tenemos de la vulnerabilidad económica y laboral de los jóvenes entre 14 y 29 años. Actualmente, el desempleo se habla que es del 5% en todo el país, de todas las edades. Pero si ustedes toman en cuenta a los de 14 a 29 años, ahí estamos hablando del doble, de casi el 10% de los jóvenes están desempleados. Aquí lo que tenemos es de 14 a 29 años. Fíjense ustedes, el 9% estamos hablando de esos jóvenes que es población desocupada. Es decir, son jóvenes que están buscando trabajo y no encuentran. Aquí no estoy incluyendo a los que no buscan trabajo, porque están estudiando o porque se la pasan ahí en el Nintendo en la casa, los ninis. Aquí me refiero lo que es población económicamente activa, la gente que está en el mercado de trabajo, que necesita trabajar, no incluye a los ninis. De esa gente, el 9% está totalmente desocupada, es lo que los economistas llamamos desocupación abierta. Pero otra gente está clasificada como ocupada, pero en realidad el 8% está subocupada, otro 8%. Subocupada significa que trabaja 3, 4, 5 horas, ¿verdad?, con un poco de salario, ¿verdad?, de manera temporal, transitoria, a veces lo ocupan, a veces no lo ocupan, ¿verdad? Esa es población subocupada. Pero hay otra población, que estoy hablando del 10%, que es lo que podemos llamar mercados informales. La gente o estos jóvenes que no tienen trabajo, ni están subocupados, y se van a la calle a ver qué consiguen, a ver qué venden o a ver qué negocio hacen. Es los mercados informales. Si sumamos esas tres categorías, esa población, ese bono demográfico, aquí está. Estamos hablando del, ¿cuánto suma? 27% de los jóvenes que buscan y que quieren trabajar, ¿verdad? El 27% están en condiciones de alta vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? Que ese bono demográfico, esa oferta de mano de obra, y mucha de ellas bien calificada, egresados a veces de algunas preparatorias, escuelas técnicas, no encuentran una economía dinámica que genere empleos,
que los emplee de manera productiva. Y ese es precisamente el gran reto que tenemos para México para los próximos años, generar suficientes empleos permanentes y bien remunerados. Tenemos, en consecuencia, un bono demográfico desaprovechado porque quizás no hemos, por diversas circunstancias, no hemos podido darle el dinamismo que requiere nuestra economía. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas, sugerencias? Bueno, como pregunta, está hablando usted acerca del tema de lo que la repartición equitativa para evitar la pobreza. En ese caso se ha hablado mucho acerca, bueno, han hecho comentarios mucha gente, pero no se ha visto ningún avance. Para la repartición, hay gente que gana, y me estoy yendo más hacia el lado del gobierno, que es lo que más escucho. Hay gente que gana demasiado salario, un salario excesivamente grande para las funciones, más independientemente de lo que no, o sea, lo que está fijado. ¿Por qué no ese dinero bajarle la tarifa a ese salario y repartirlo para evitar la pobreza? O sea, repartirlo en un fondo, no sé, de colectivo o un fondo para ayuda de la pobreza. Si esos salarios que se están ganando en el gobierno están arriba de las necesidades, más aparte lo que ocupan para viáticos, para, no sé, o para diferentes cosas. ¿Por qué no evitar eso? Pues es un buen planteamiento. Efectivamente, ha habido abusos. Yo recuerdo algún dato por ahí, ayúdenme a recordar, creo que no sé si fue en Querétaro, donde un alcalde ganaba, creo que 350,000 pesos al mes. Y tú dices, si el alcalde gana eso, los regidores dicen, oye, pues yo soy segundo nivel. Si tú ganas 350, pues ¿qué te parece si yo gano 200? Y luego el director de abajo dice, pues yo 150. Y entonces así se va el escalafón hacia abajo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Y eso ha generado abusos. Creo que esa cifra es una cifra estratosférica y fue una cosa aislada. No es el sueldo que gana un alcalde, ¿no? En promedio en el país. Pero sí se han incrementado los sueldos de los funcionarios públicos. Quizás por un problema que los economistas llamamos, bueno, de mercado de trabajo, porque a los funcionarios públicos se le empezó a reclutar en las últimas décadas de parte del sector privado. O sea, se iba del sector privado a funcionario público. Pero como funcionario privado, privado, si era gerente de un banco, pues ganaba una cantidad importante. Entonces, para irse al gobierno, entonces tenían que pagarle, pues cuando menos la mitad de lo que estaba ganando en el sector privado. Eso generó una presión al alza en los sueldos y salarios de muchos funcionarios públicos. Anteriormente, el funcionario público no provenía del sector privado, sino que era alguien que era funcionario porque lo había sido su papá y su abuelo y él también, y entonces pues era parte de su vocación. Eso explica, pero no necesariamente justifica algunos casos que sí pueden ser excesivos. Y yo creo que aquí podrían ganar y ganar más algunos funcionarios con base en resultados. Si tú eres funcionario, sobre todo de una empresa paraestatal, de Pemex, de CFE, y estás dando buenos resultados, pues gana lo que tengas que ganar, pero con base en resultados. Pero si no hay resultados, tienes que ir por fuera, tan sencillo como eso, y eliminar una serie de posiciones y de puestos que no son necesarios, simplificar cosas y sobre todo evitar lo que tú decías. A veces tienes gastos pues para viajar en avión en primera clase, ir a restaurantes de lujo. Bueno, todo eso se debe limitar y se debe eliminar. Pero si hay resultados, ¿verdad? Y si tú necesitas un funcionario y necesitas traértelo de una empresa privada, una empresa internacional, para que te dé resultados en la empresa de gobierno, tienes que pagarle bien. El problema está que se va generalizando eso y a veces tenemos posiciones innecesarias, superfluas o duplicadas. Y ahí es donde se requiere una reingeniería administrativa para eliminar precisamente esas posiciones superfluas.
pero a veces desde el gobierno es difícil hacerlo, pero quizás desde ustedes, ¿verdad?, comentando, indignándose, pueden presionar para que eso suceda. Allá parece que había otra pregunta, allá atrás. Bueno, gracias por la oportunidad. Quisiera poner mi punto de vista primero. Hablamos de salarios que están demasiado altos y salarios demasiado bajos. Hablamos de promociones inexistentes, hablamos de cómo nosotros, las nuevas generaciones, podemos sacar adelante un país que vive en rezago. Pero quisiera saber lo que usted opina acerca de cómo llegar a decirlo, la ignorancia que tenemos nosotros, debido a que los salarios están muy altos, pero el por qué nosotros lo permitimos, o el por qué el simple hecho de buscar nuevas ideas, cuando en verdad yo creo que la posición donde debemos de empezar es más en el ser humano, más en lo social, debido a que nosotros permitimos que pasen cosas simplemente por dejarse llevar, o sea, simplemente por eso mismo, por ser ignorantes. Entonces lo que le quiero preguntar a ustedes, ¿no cree que hablando esto de economía, hablando de nuevas formas de trabajo, podemos hablar de los estudios? ¿No cree que ocuparíamos cambiarnos nosotros primero nuestro sentido social antes de poder regresar a las décadas milagrosas de las que se mencionaban? Yo creo que primero los milagros solo existen ahí arriba, pero a veces no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar que vengas a salvarnos algo milagroso o que encontremos más petróleo. Yo creo que el problema se llama indolencia, que a veces queremos que alguien más lidere el tema. Queremos que sea el vecino, el amigo, el compañero, que él sea el que ande liderando y protestando y diciendo cosas. Al cabo, si las cosas cambian y mejoran, a todos nos va bien, ¿verdad? Entonces nos quedamos cruzados de brazos, lo que los economistas llamamos el problema del free rider, el polizón, el que no hace nada y nomás se beneficia de lo que los otros hagan. Yo creo que ese es un problema que tenemos efectivamente de conciencia social, de responsabilidad social cada uno de nosotros, ¿no? Los jóvenes están ante la crisis financiera internacional, están movilizándose. En España, ¿verdad?, en Estados Unidos. Claro, allá tienen un problema muy serio que tiene que ver con los altos sueldos que ganaban los banqueros. Había algunos banqueros o gerentes de bancos que promovían todos estos valores raros, ¿verdad?, de que se llaman los derivados, que a veces ganaban en un año 20 millones de dólares. Y estamos hablando de un empleado. ¿Y cómo lo hacía? Pues vendiendo ilusiones a la gente, y generó precisamente esta crisis financiera en el 2008-2009. La gente lo ve y siente. ¿Cómo es posible que simplemente un gerente tenga esa cantidad de dinero? Hay un contraste que tiene indignados a los jóvenes americanos que están ocupando las calles y las plazas. ¿Qué está pasando en Europa? Que están también preocupados por el severo problema de endeudamiento y la crisis que han caído los gobiernos y que ahora tienen que apretarse el cinturón. ¿Qué está pasando en Chile? Tienen 6 meses con problemas. Yo desconozco en qué consisten los problemas, pero tienen 6 meses donde los estudiantes se están organizando y movilizando. Yo creo que no podemos esperar a llegar a eso. Debemos iniciar reflexiones, como lo sugiere el compañero, platicar entre nosotros y ver qué podemos contribuir cada uno de nosotros para mejorar el país. Finalmente se trata del esfuerzo que ustedes hagan por el país que ustedes van a vivir o en el que ustedes van a sufrir, pero no quedarse cruzados de brazos esperando que sea el compañero el que haga las cosas
y que nos beneficiemos del sacrificio que él haga. A ver. Sí. ¿Qué opinión personal le da a usted la situación de la asignación que se tiene o la exagerada presupuesto que se les asigna a las situaciones de elecciones presidenciales en lugar de que ese dinero, ¿verdad?, se utilice en generación de empleos? Pues sí nos sale un poco cara la democracia, ¿verdad? Pero pues la democracia es cara. El asunto es, está bien que se use el dinero, pero que se cheque que se usa bien, ¿verdad? No tengo en la mente las cifras, ¿verdad?, para conocer cuál es la cantidad, pero sin duda lo más importante en una campaña es el contacto que se haga directo con la gente. Yo creo que a lo mejor sí estamos abusando con los spots, ¿verdad?, porque mucho de ese dinero se va a la publicidad, a los spots, pero a veces son tantos spots que llega un momento en que nos cansa, ¿no? Y ya no agrega nada. Ahí habría que ver los expertos en mercadotecnia que nos digan si realmente está sobresaturada y en las próximas semanas vamos a ver spots cada rato, ¿no?, ¿verdad?, de las campañas. Y ahí se va una gran parte del gasto. Cuando quizás, desde mi punto de vista personal, pues es más importante que el candidato se reúna aquí con estudiantes, vaya a una colonia, conozca a la gente, platique con ellos. Y ahí el gasto más importante se llama mano de obra, se llama esfuerzo personal, se llama el tiempo que el candidato dedique a eso. Y quizás no hagan falta tantos spots, que además yo creo que han perdido su credibilidad muchos de ellos y a veces tienen poca creatividad. Parece que... De doctor Arroyo nos hablan, Rubén se llama, de la Prepa 10, y dice, ¿cuál es su punto de vista acerca del incremento de los impuestos? No sé a qué tipo de impuestos se refiera. Quizás se refiere a que ha habido un reforzamiento en el cobro de los impuestos que ya existían. Está trabajando de manera más activa la Secretaría de Hacienda en cobrar los impuestos. Últimamente quizás estamos hablando de impuestos a los empresarios, el famoso YETU, pues efectivamente sí fue un impuesto que ha sido muy discutido y que mucha gente propone que se elimine. El otro es, a nivel local, desde luego, es el que se ha comentado mucho, es el de la tenencia. Sin embargo, ahí ya lo comentaba el tesorero, solo el 15% de los vehículos pagarán tenencia. O sea, estamos hablando de los vehículos que son más caros o que son más de lujo. Pero si ustedes tienen un carro del 2008 para atrás, 2007, 2006, etcétera, no van a pagar tenencia. Entonces, creo que ahí se trataba no de un nuevo impuesto, sino que ya era un impuesto federal, ¿verdad?, que ahora el gobierno federal decide no cobrarlo, pero le pide a los gobiernos estatales que ellos decidan si lo cobran o no lo cobran. Claro, era un impuesto que para efectos prácticos ya pertenecía al Estado, la tenencia federal, y el Estado consideraba esos ingresos como propios. Claro, legalmente era federal, y ahora la Federación les dice, ¿sabe qué? Se acabó eso, ráscate con tus uñas y yo quito el impuesto y saludo con sombrero ajeno. Entonces no se trata en realidad de un nuevo impuesto, sino de una sustitución de un impuesto federal por uno estatal. Ahora, yo creo que sí necesitamos más recaudación, sobre todo federal, pero hay todavía muchos sectores que tienen privilegios o exenciones, tratamientos especiales,
Y creo que todos los analistas y ahora también los aspirantes, creo que coinciden en eliminar esas exenciones y esos tratamientos especiales. O sea, había gente de grandes empresas que se les cobraba poco para darles estímulos, y esos, lo que hay coincidencia es en ir eliminando esas exenciones. Entonces, más que nuevos impuestos a la gente, es aquella gente que no lo estaba pagando que realmente aporte lo que le corresponde. Creo que ese va a ser el camino, y creo por ahí necesitamos en realidad que el gobierno tenga más recaudación, pero que cobre a los que más tienen y a los que no han estado pagando bien. Voy a solicitar amablemente a los miembros del Presidium que pasen a ocupar su puesto al frente de este auditorio. ¿Hay una pregunta más? Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, yo le quiero preguntar qué opina sobre el aumento en el dinero de la educación, porque el gobierno dice que la preparatoria sea gratuita, pero no sé si a qué preparatorias o qué es lo que incluye, o sea, cuáles preparatorias están en esos programas o por qué está el aumento en las cuotas de las preparatorias. Sí, porque por ejemplo, el salario todavía sigue mínimo y están aumentando las cuotas escolares, así, los pagos. Bueno, yo desconozco los detalles del tipo de cobros que se hacen, sobre todo cuando se trata más bien de aportaciones para gastos de laboratorio o otro tipo de gastos que no serían propiamente una colegiatura, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, lo que se está haciendo es promover, al igual que la primaria y la secundaria, que la preparatoria sea obligatoria, lo cual significa que el gobierno tiene la responsabilidad de ofrecerla. Y yo creo que ahí sí hemos tenido un descuido de las autoridades federales y algunas estatales en que se han creado pocas preparatorias, y eso ha generado que proliferen otras universidades privadas, ¿verdad? Hay muchas universidades privadas, algunas reconocidas y otras no reconocidas. Entonces, ante la imposibilidad de cubrir toda la capacidad o de toda la demanda, muchos estudiantes se han tenido que ir a universidades privadas en las que tienen que pagar pues cuotas, algunas medianas y otras más elevadas, ¿no? Entonces yo creo que la idea que se tiene con esta afirmación va en ese sentido, darle prioridad al presupuesto para que haya más preparatorias y desde luego más universidades públicas que permitan que los estudiantes puedan ingresar con gastos menores. Yo desconozco cómo se desglosan los pagos que ustedes hacen, ¿no? Pero creo que esa es la intención que está detrás de este pronunciamiento de que la preparatoria sea obligatoria. Pero regreso al punto, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno? ¿O vamos a estar esperando a que el precio del petróleo suba y tengamos excedentes petroleros? Ahí es donde el gran tema, y es el tema que ahorita nadie quiere hablar, hay que aumentar la recaudación de los impuestos. Y ahí deben eliminarse ciertas exenciones y cobrársele a quien no se les ha estado cobrando y que tienen capacidad de pago. Y eso hará posible precisamente mejorar las condiciones de los niveles de preparatoria y de la universidad. Gracias. A ver, aquí hay otra señorita acá. Bueno, aquí lo molesto nuevamente. También sobre el comentario que hacía nuestra compañera. Es de que dicen de que quieren hacer lo que es la preparatoria gratuita, pero mi pregunta es,
Si se supone que lo que es la primaria y secundaria también debe ser gratuita y nunca cumplieron eso, ¿cómo se pretende también cumplir con lo que es la preparatoria y universidades? Y la otra también es de que lo que usted está mencionando es de que se ocupan fondos para eso, de que, que se podrían obtener de los impuestos. Yo vería más bien de que hay una mala distribución entre los estados también. O sea, ahí… Bueno, era mi comentario y lo que usted opinaba. Bueno, eso nos duele mucho a los nuevoleoneses, porque aquí cada peso que pagamos de impuestos a la federación nos regresan 20 centavos, ¿verdad? Claro, parte de ese peso se va a pagar a algunos estados que están en condiciones de pobreza, no sé, quizás Oaxaca o Chiapas, que ellos pagan un peso de impuestos y les regresan 4. Entonces, ahí hay un problema de equidad, pero también de injusticia. Nuevo León siempre ha sido tratado mal en términos del dinero que la federación le paga. Acuérdense que esto surge porque antes Nuevo León tenía muchos impuestos locales, y entonces acordó con el gobierno eliminar esos impuestos locales, establecer el IVA, y el gobierno federal a cambio de eso le iba a dar participaciones. Pero a la hora de la realidad, lo que el gobierno federal nos está dando es muy poco y es un trato injusto respecto a lo que está haciendo en otras partes. En educación, por ejemplo, nos da dinero el gobierno federal, pero hay otros estados, aquí pagamos, bueno, el gobierno estatal paga más o menos la mitad de lo que cuesta la educación, la otra mitad lo paga el gobierno federal, pero hay otros estados, no quiero mencionar nombres, algunos vecinos, que solamente pagan el 10% del gasto educativo y el 90% lo paga la federación. Y hay otros como el departamento del Distrito Federal, que el 100% de lo que cuesta la educación lo paga el gobierno federal. Aquí nosotros pagamos 50%. Lo que se ha estado pidiendo desde hace tiempo, a mí me tocó pedirlo, era vamos a nivelar las cosas y vamos a establecer un promedio y vamos a establecer un fondo especial, ¿verdad?, donde se ayude a los estados más pobres. Pero vamos a establecer un rasero que sea equitativo y que el gobierno federal aporte más, ¿verdad?, cuando menos que nos dé lo que en promedio aporta a todos los estados, que nos dé a Nuevo León. Si en promedio el gobierno federal aporta el 70% del gasto educativo, que nos dé el 70%, que nos cubre el 70% de nuestro gasto educativo. Y ese es un problema de inequidad que hemos estado los nuevoleoneses peleando desde hace más de 30 años, que se estableció la Ley de Coordinación Fiscal y que es tiempo que todavía no se le hace justicia a Nuevo León. Muchas gracias al doctor Sócrates Rizo García por su exposición, informándonos y promoviéndonos hacia la reflexión en este tema tan importante que es el económico de nuestra sociedad mexicana. Acto seguido se hará entrega de un reconocimiento al doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García por parte del profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y el maestro en Ingeniería Industrial, José Crescencio Castillo Sarabia, director de la Escuela Industrial Álvaro Obregón, a su vez le hará entrega de la presea Espíritu Bulldog. Si me permite, simplemente doy lectura
Dice, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón otorga el presente Espíritu Bulldog al doctor Sócrates Rizo García por su destacada participación y sobre todo su engrandecimiento a nuestra institución. Por toda su aportación, muchas gracias. De todo corazón, una manera muy sencilla, pero de todo corazón. Si son tan amables de tomar asiento, por favor. Para realizar la clausura de este evento, con que se cierra el segundo ciclo de conferencias programadas por nuestra alma mater y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, viene ante ustedes el maestro Alejandro Galván Ramírez, director de estudios de nivel medio superior de nuestra universidad. Yo les voy a quitar poco tiempo porque verdaderamente a mí en forma muy particular el tiempo, la vida, me ha dado muchas satisfacciones. Yo quería comentarles que, muchachos, en mi vida he conocido grandes personas. Y yo creo que es una de las partes que a mí me ha ayudado mucho para mi crecimiento personal, en lo poquito que en la vida que yo he hecho. Una de las grandes, por ejemplo, ahorita he convivido varios años con su director, el maestro Crescencio, y cada vez que él y yo tratamos un tema acerca de cómo vamos a pedir el apoyo para ustedes, que sepan ustedes que tienen un verdadero líder, un buen ser humano, una persona que dice, se me dice que esto no se puede porque a lo mejor no es de mucho beneficio para los muchachos. Y cuando verdaderamente es algo de beneficio, yo veo que es el primero que lleva los requisitos y cualquier beca poquita que le den o cualquier apoyo, lo pelea él como si fuera verdaderamente algo que trascendiera en la vida de una familia. Quiero decirles que verdaderamente, muchachos, hay que valorar a los seres humanos que se preocupan por ustedes. Otro de los seres humanos que me ha tocado convivir en este tiempo como director de nivel medio superior, llegó a mi oficina el maestro Arturo Moya y hablaba de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, donde hablaba de gente muy importante en Nuevo León, que estaban en un lugar ahí en un espacio, en el Museo de Historia, y que tenían ganas de convivir con nuestros muchachos. Cuando él presentó el proyecto, yo me sentí emocionado porque muchas de las personalidades de las que él mencionaba era gente que yo constantemente veía por periódicos y ahora los iba a tener a un lado. Para mí era verdaderamente algo muy importante. Hoy para mí también es un día muy importante porque conocí al ser humano, al doctor Sócrates Rizo. El hecho de que presenten a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, fue lo primero que presentaron. Para mí fue, ¿cómo es posible que las personas puedan llegar a una altura política, a una altura económica, a una altura de que mucha gente los admiramos? Y resulta que lo primero que menciona ellos es su familia y esa grandeza de seres humanos. O sea, solamente son los que pueden dar un poquito más. Y le dieron a nuestra universidad pues este espacio. Vieron que había un grupo de muchachos, él decía que eran 100 pero como 500. Yo creo que a lo mejor él se imaginaba hasta 5,000, porque ahorita nuestra Álvaro Obregón, en proporción y en la suma de todos sus planteles, yo creo que es la preparatoria más grande de nuestras 29 preparatorias. Una preparatoria pujante, una preparatoria que tiene su visión bien clara. Y me podría decir, bueno, el maestro está hablando muy bonito porque pues le corresponde hablar bonito. Pues yo creo que porque
La semana pasada estuve en un proyecto de intercambio de sus compañeros, estuve con Ricardo, estuve con Marcos, estuvieron exponiendo ellos con la gente de Francia, en Toulouse específicamente, y me mencionaban, el director, John Paul, decía que él no quiere 2, 3 ni 4 alumnos de Álvaro Obregón, él quiere conocer más gente del Álvaro Obregón porque quiere saber de dónde sale esa hambre de ser, esas ganas de trascender y de no estar echando la culpa a la gente. Normalmente los que somos de carrera técnica, me incluyo yo en ese grupo, que sepa, doctor Sócrates, de esas becas que ustedes hablan, de esos apoyos de gobierno, mi mamá fue y pidió una beca en una preparatoria y ahora yo soy el director de todas las preparatorias de la universidad. Entonces, que yo sí creo en esto, muchachos, pero no, a ver quién nos puede solucionar las cosas. Tienen que agarrar un ejemplo ustedes, y yo creo que la Sociedad Neolonesa de Historia y Geografía está haciendo lo que debe hacer la gente que ya tiene un nivel. Tienen que ir a decirle a los muchachos que por el buen camino pueden llegar a prestigio, pueden llegar a una buena economía, pueden llegar a ser, primeramente, unos buenos ciudadanos. Y que eso nos da a la par de que verdaderamente podemos hacer grande, primeramente, nuestra escuela, nuestra universidad, nuestro estado. ¿Y por qué no pensar un día en que podemos nosotros, con cada una de nuestras gotitas de apoyo, verdaderamente poder hacer que nuestro país otra vez sea una cuestión de que nos sintamos orgullosos? Y que sepan que cuando yo vi a Ricardo, a Marcos y a otros compañeros de ustedes en el Álvaro exponiendo en Francia, lo único que puedo decir es que valía la pena, o valió la pena en ese momento que esos 100 que parecían 500 alumnos, que ustedes a lo mejor son anónimos de ustedes, pero que debemos recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y debemos, ¿saben qué? Reconocer a cada uno de los seres que están siempre enfrente y guardarles un respeto. Es una parte importante que ha sido algo fundamental en mi vida. El respetar la verdad de la gente que está exponiendo. Muchachos, yo espero verdaderamente un día que Dios me dé la oportunidad de estarlos viendo en Madrid, estarlos viendo, no sé, en Francia, estarlos viendo en Italia, estarlos viendo en Estados Unidos, ustedes exponiendo temas diciendo, el Álvaro Obregón está aquí, el Álvaro Obregón está presente. ¿Y sabe qué? Nosotros no queremos que nadie nos dé nada. Nomás lo único que pedimos es una oportunidad también de decir la verdad. Orgullosamente Álvaros, orgullosamente Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, muchachos, definitivamente. Y les pido a todos que nos pongamos de pie para hacer el protocolo de la clausura. A nombre del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de nuestra máxima casa de estudios, ¿sí?, damos por clausurado el segundo ciclo de conferencias de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, siendo las 12:35 del jueves 24 de noviembre. Dios bendiga al Álvaro Obregón, Dios bendiga verdaderamente a nuestra universidad y que Dios bendiga a la familia del doctor Sócrates Rizo, que lo siga iluminando para darnos más. Gracias. Nuestro infinito agradecimiento a todas nuestras autoridades que hicieron posible este evento. Y la comunidad álvaro obregonense agradece a todos los participantes presenciales y a distancia de esta actividad académica en beneficio de la formación de los estudiantes de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias y que sigan teniendo un excelente día.